within the ranks of the general authorities of the church, estando en el estado de autoridad general de la Iglesia, there is no man more beloved no hay hombre than Elder Worthland. que ame más que Elder Worthland Sermons that he preaches. y que nos enseñe como él lo hizo. Adam and Eve, Cuando Adán y Eva vinieron a la tierra por su propia voluntad, they knew this celestial sabían world would que en el mundo celestial habría espinos y cardos, así como toda clase de dificultades. perhaps their most Sin challenging embargo, realization quizá lo más difícil de aceptar no fueron las penurias y el peligro que tendrían que soportar, but the fact sino el that they would hecho now be de que distanced tendrían que estar alejados de Dios, separados de aquel con quien habían caminado, hablado, who had given them de quien face-to-face counsel. habían recibido consejo cara a cara. Después de esa decisión voluntaria, tal como está sentado en el registro de la creación, no lo volvieron a ver, porque se encontraban excluidos de su presencia. De todas sus preocupaciones, seguramente, esa debe haber sido la mayor. No obstante, Dios conocía los desafíos a los que se enfrentaba y ciertamente sabía los solos y afligidos que iban a sentirse. Por esa razón, velaba constantemente por su familia terrenal, que era cada vez más grande. Escuchaba siempre sus oraciones y envió profetas y más tarde apóstoles para enseñarles, aconsejarlos y guiarlos. Pero en tiempo de necesidad, He sent angels. también envió ángeles, mensajeros divinos para bendecir a sus hijos, para asegurarles que los cielos siempre estaban cerca y que su ayuda siempre estaba muy próxima. Es más, poco después de que Adán y Eva se encontraban en el mundo solitario y lúgubre, se les apareció un ángel, quien les enseñó el significado del sacrificio de ellos y la función expiatoria del Redentor prometido que habría de venir. Cuando se aproximaba el momento de la venida del Salvador, se envió un ángel para anunciarle a María que ella habría de ser la madre del Hijo de Dios. Luego se comisionó a huestes de celestiales, a huestes de ángeles para cantar la noche en que nació el niño Jesús. Al poco tiempo, un ángel le anunciaría a José que el recién nacido estaba en peligro y que su pequeña familia debía huir a Egipto para protegerse. Cuando ya no había peligro, regresó el ángel y se le comunicó que la familia de los tres debía regresar a la tierra de su herencia. Desde el principio y a través de las dispensaciones, Dios se ha valido de ángeles como emisarios de Él para transmitir amor y preocupación, a mostrar preocupación por sus hijos. El tiempo que se me ha designado no me permite hacer ni siquiera una breve resumen de las escrituras y de nuestras propias historias en los últimos días, las cuales están repletas de relatos de ángeles ministrantes o personas que han visitado la tierra. Por lo general, esos seres no son visibles, aunque a veces lo son, pero visibles o invisibles siempre están cerca. Algunas veces las asignaciones que tienen son sumamente grandiosas y encierran significado para todo el mundo. A veces el mensaje es más privado. En ocasiones el objetivo de los ángeles es advertir, pero la mayoría de las veces es consolar, para proporcionar cierta forma de atención misericordiosa, de guía en tiempos difíciles. Cuando en un sueño Ley se encontró en un lugar tenebroso, un desierto oscuro y lúgubre, tal como lo describió, vio a un ángel, un hombre vestido con un manto blanco, que me habló, decía Ley, y me mandó que lo siguiera. Ley lo siguió a un lugar seguro y finalmente al sendero de la salvación. En el curso de la vida, todos pasamos tiempo en lugares oscuros y lúgubres, en circunstancias de pesar, de temor o desaliento. La época actual está repleta de esta inquietud global debido a la crisis económica, problemas de energía, ataques terroristas y calamidades naturales, lo que redunda en preocupaciones personales y familiares. No solo en cuanto a dónde vivir, en cuanto a los alimentos disponibles para comer, sino también en cuanto a la seguridad y el bienestar fundamentales de nuestros hijos y a las profecías de los últimos días referente a nuestro planeta. Más grave que estos, y a veces relacionados a ellos,
Son los asuntos que tienen que ver con el deterioro ético, moral y espiritual en poblaciones grandes y pequeñas, dentro y fuera del país. No obstante, testifico que aún se envían ángeles para ayudarnos, así como se enviaron para ayudar a Adán y Eva, a los profetas y, en efecto, al mismo Salvador del mundo. Mateo registra en su Evangelio que después de que Satanás hubo tentado a Cristo en el desierto, vinieron ángeles y les servían. Aún Él, el Hijo de Dios, siendo Él un Dios, tuvo la necesidad de consuelo de los cielos durante su jornada en la tierra. Y así será para los justos hasta el fin de los tiempos. Al igual que Mormón le dijo a su hijo Moroni, quien un día sería un ángel, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido Él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra? ¿O haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí os digo que no. Porque es por la fe que aparecen los ángeles y ejercen su ministerio en favor de los hombres. Porque he aquí se sujetan a Cristo para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fuerte fe y una mente firme en toda forma de santidad. Pido a todos los que me estén escuchando que no se desanimen, que tengan fe. Y recuerden que el Señor ha dicho que Él peleará nuestras batallas, las batallas de nuestros hijos y las batallas de los hijos de nuestros hijos. ¿Qué hemos de hacer para merecer este tipo de defensa? Debemos escudriñar diligentemente, orar siempre y ser creyentes. Entonces todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien si andamos en la rectitud y recordamos el convenio que hemos hecho. Los últimos días no son un tiempo para temer y temblar, son un tiempo para ser creyentes y recordar nuestros convenios. He hablado de la ayuda celestial, de ángeles enviados a bendecirnos en tiempos de necesidad. Pero cuando hablamos de aquellos que son instrumentos en las manos de Dios, se nos recuerda que no todos los ángeles provienen del otro lado del velo. Con algunos de ellos caminamos y hablamos, aquí, ahora y todos los días. Algunos de ellos residen en nuestro propio vecindario. Algunos de ellos nos dieron la vida y, en mi caso, uno de ellos consintió casarse conmigo. De hecho, los cielos nunca parecen estar más cerca que cuando vemos el amor de Dios manifestado en la bondad y la devoción de personas tan buenas y puras que la palabra angélica o angelical es la única que acude a mi mente. Con ese espíritu, permítanme compartir un relato de mi amigo y colega. With the spirit and faces and voices of those children in our mind and before our eyes, may I share with you an account by my friend and BYU colleague. Con esta visión, permítanme, y con este espíritu, compartir el relato de un amigo y colega que falleció, y con el permiso de su familia y de su esposa, lo comparto con ustedes. Al hablar de su niñez en una extensa granja de Idaho, el hermano Barrus comentó la asignación que tenía por las noches de reunir las vacas a la hora de ordeñarlas. Debido a que las vacas pasían en un campo lindante, muchas veces había que cruzar el río para buscarlas. La estricta regla de la casa de la familia Barrows era que en primavera, durante la época de las inundaciones, los niños nunca debían ir tras ninguna vaca al otro lado del río. Un sábado, poco después que el hermano Barrows cumpliera los 7 años, los padres le prometieron a la familia que irían al cine esa noche si terminaban las tareas a tiempo. Pero cuando el pequeño Clint llegó a la pastura, las vacas habían cruzado el río y, a pesar del alto nivel de las aguas, estaban allá.
Ya sabía que la ida al cine estaba de por medio, por lo tanto decidió ir tras las vacas, a pesar de las muchas veces que se le había advertido que no lo hiciera. A medida que el niño de 7 años guiaba su caballo hacia las frías y rápida corriente, la cabeza del animal apenas se mantenía por encima del agua. Si sobre el caballo hubiera ido un adulto, habría estado a salvo, pero la tierna edad del hermano Barrus, la corriente y todo el frío lo cubría totalmente, salvo cuando el caballo se impulsaba hacia arriba para respirar. El niño también sacaba la cabeza y tenía tiempo apenas suficiente para tomar aire. Estas son las propias palabras de él. Cuando el caballo por fin subió en la otra orilla, me di cuenta de que mi vida había estado en grave peligro y que había hecho algo terrible. Había desobedecido a mi padre a sabiendas. Sentí que solo podría redimirme si llevaba las vacas a salvo a casa. Tal vez así mi padre me perdonaría. Pero ya había caído la tarde y no estaba seguro dónde me encontraba. Me sentía desesperado. Estaba mojado, con frío, perdido y con miedo. Me bajé del viejo caballo, caí al suelo y empecé a llorar. Entre fuertes sollozos traté de orar, repitiéndole una y otra vez a mi Padre Celestial: lo siento, perdóname. Lo siento, perdóname. Por mucho tiempo estuve orando, cuando por fin levanté la vista y vi a través de mis lágrimas la figura vestida en blanco que caminaba hacia mí. En la oscuridad estaba seguro de que era un ángel enviado en respuesta a mis oraciones. No me moví ni hice ningún ruido a medida que la figura se acercaba. De tal forma me había conmovido lo que veía. ¿De verdad enviaría acaso el Señor un ángel a mí, que había sido tan desobediente? Entonces una voz conocida dijo: Hijo, te he estado buscando. En la oscuridad reconocí la voz de mi padre y corrí a sus brazos extendidos. Me abrazó fuertemente y dijo con ternura: estaba preocupado y me alegra encontrarte. Traté de decirle cuánto lo sentía, pero de mis labios temblorosos solo salieron palabras incoherentes. Gracias, oscuridad, miedo, río, solo. Más tarde me enteré que cuando yo había vuelto de la pastura, papá había ido a buscarme porque era tarde. Cuando no me encontró, ni a mí ni a las vacas, supo que había cruzado el río y supo que estaba en peligro. Debido a que ya había anochecido y que era crucial que me encontrara lo antes posible, se quitó la ropa, quedándose solo vestido con la ropa interior termal. Se amarró los zapatos al cuello y nadó en el peligroso río para rescatar a un hijo descarriado. Mis amados hermanos y hermanas, testifico de ángeles, tanto de la clase celestial como de la terrenal. Y al hacerlo, testifico que Dios nunca nos deja solos o sin ayuda en los desafíos que enfrentemos. Ni lo hará mientras dure el tiempo, o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre, una mujer, un niño a quien salvar. A veces, como grupo o individualmente, quizás sintamos que estamos alejados de Dios, expulsados del cielo, perdidos y solos en lugares oscuros y lúgubres. Muchas veces esa angustia la creamos nosotros mismos,
Pero aún en ese caso, el Padre de todos nosotros nos cuida y nos ayuda. Y siempre hay ángeles que van y vienen a nuestro alrededor, visibles e invisibles, conocidos y desconocidos, mortales e inmortales. Ruego que todos estemos más dispuestos a creer en la promesa del Señor y a tener más gratitud por ella. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Quiero que mi espíritu esté en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. En el proceso de orar para que estos ángeles nos ayuden, ruego que todos nos esforcemos por ser un poco más angelicales. Mediten en palabras amables, tal vez con un abrazo fuerte o con una declaración de fe y el convenio que hemos hecho el uno con el otro. Entonces tal vez nosotros podamos ser emisarios enviados de Dios cuando alguien, tal vez un niño de la primaria, esté llorando en la oscuridad, con miedo, en el río, solo. Este es mi ruego, y ruego que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén.